Todo inversor jura que el oro es eterno. Todo preparacionista insiste en que los metales preciosos sobrevivirán a cualquier tormenta. Y la historia susurra una verdad más oscura. El oro ha fallado antes. No una sola vez, sino repetidamente, a lo largo de siglos y continentes. Desde el antiguo Egipto hasta la América de Roosevelt, desde la China de la dinastía Ming hasta el Zimbabue moderno, las personas han descubierto que el metal que creían su salvación puede convertirse en una trampa, un objetivo o simplemente algo irrelevante. La seguridad no es permanente. La seguridad es contextual. La verdadera pregunta no es si el oro protege la riqueza, es qué ocurre cuando las condiciones que le dan valor al oro simplemente desaparecen. La ilusión de la invencibilidad del oro es uno de los mitos financieros más seductores jamás contados. Observamos su brillo, su peso, su historia de 5.000 años y asumimos que es inmune al fracaso. Pero el oro no es el valor en sí mismo, es un depósito de valor. Y los depósitos pueden ser saqueados, prohibidos, abandonados o reemplazados. Por eso la historia es tan implacable como instructiva. Cada era en la que el oro fracasó deja tras de sí una estela de advertencias sobre lo que realmente importa cuando los metales pierden su poder y qué surge para ocupar su lugar. Y si prestas atención, verás que los sobrevivientes de estas crisis no fueron quienes se aferraron con más fuerza al oro, fueron quienes entendieron que ningún activo gobierna para siempre. Tomemos a la antigua Roma en su apogeo. El oro estaba en todas partes, monedas, joyas, tributos de naciones conquistadas. Los ricos lo acumulaban, los comerciantes lo valoraban, los soldados luchaban por él. Pero cuando el Imperio Romano de Occidente inició su largo colapso en los siglos IV y V, ocurrió algo extraño. A medida que los caminos se volvían peligrosos y las ciudades se vaciaban, que las redes comerciales se rompían y los caudillos locales se repartían los territorios, el oro se volvió curiosamente inútil. No podías comértelo, no podías plantarlo. En un mundo donde los bandidos deambulaban libremente, llevar oro te convertía en un objetivo, no en un superviviente. ¿Qué protegía realmente a las personas? La tierra capaz de producir alimentos, las habilidades que permitían generar lo necesario para vivir, las conexiones con hombres fuertes locales que podían ofrecer protección. Un saco de grano valía más que una moneda de oro porque una moneda de oro necesitaba un mercado funcional para tener valor, y el mercado había colapsado. Los romanos que sobrevivieron a la caída no fueron necesariamente los que tenían más oro, fueron quienes controlaban la producción, quienes podían alimentarse a sí mismos y a otros, quienes comprendían que cuando la civilización se fragmenta, la seguridad real proviene de la utilidad tangible, no de la riqueza abstracta. Esa es la primera verdad incómoda. El oro solo funciona cuando los sistemas que lo valoran siguen operando. Elimina esos sistemas y el oro se convierte en otro metal pesado e impráctico. Pero el oro no falla solo cuando los imperios colapsan. A veces los gobiernos simplemente lo hacen ilegal. En 1933, en lo más profundo de la Gran Depresión, el presidente Franklin Roosevelt hizo algo que todavía hoy sorprende a muchos estadounidenses cuando lo descubren. Emitió la Orden Ejecutiva 6102, que en la práctica prohibió la posesión privada de oro. Los ciudadanos estaban obligados a entregar sus monedas de oro, lingotes y certificados de oro a la Reserva Federal a cambio de dólares de papel a un precio fijo de $20,67 por onza. Acaparar oro se convirtió en un delito penal, castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de $10.000, equivalente aproximadamente a $230.000 actuales. El razonamiento del gobierno era simple, querían controlar la oferta monetaria y el oro se interponía en el camino. Después de que los estadounidenses entregaron su oro, el gobierno lo revalorizó rápidamente a $35 por onza, confiscando de hecho cerca del 70% de su valor al público. Piénsalo, el activo más seguro, la cobertura definitiva, aquello que se suponía debía protegerte del abuso gubernamental, fue simplemente tomado por el propio gobierno. Y no se trataba de una república bananera, era Estados Unidos de América. Las personas que se negaron a cumplir, que escondieron su oro, se enfrentaron a un nuevo problema. No podían sacarlo, no podían venderlo legalmente, se convirtió en una carga oculta en paredes y enterrada en bañados, hermosa e inútil. ¿Qué protegió realmente la riqueza en esa época? Activos productivos, negocios que generaban flujo de caja, bienes raíces que producían alquileres, acciones de empresas que se adaptaron a la economía del New Deal, habilidades que garantizaban salarios. El oro, la supuesta cobertura atemporal, fue neutralizado con un simple trazo de pluma. La lección es brutal. Tu oro es tuyo hasta el día en que tu gobierno decide que no lo es. Pero la confiscación no es la única forma en que el oro falla. A veces falla porque simplemente no puede usarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi estrechó su control sobre Europa, las familias judías que tuvieron la previsión de convertir su riqueza en oro descubrieron una realidad aterradora. El oro no podía comprar visas, no podía sobornar a funcionarios que tenían cupos que cumplir y órdenes que obedecer, no podía comprar pasajes en barcos que ya no zarpaban. En los guetos y campos, el oro a veces servía para sobornar a un guardia o comprar una hogaza de pan, pero con mayor frecuencia era solo peso muerto. Algo para coser en los forros de los coches o esconder en el equipaje, solo para ser confiscado o perdido cuando su dueño era trasladado, encarcelado o asesinado.
Las familias que sobrevivieron no siempre fueron las que tenían más oro, fueron las que contaban con contactos en el extranjero, con habilidades profesionales transferibles a nuevos países, con el tiempo y el coraje de abandonar todo antes de que la ventana se cerrara. Esta es quizá la falla más cruel del oro. En crisis extremas, cuando tu vida depende de la movilidad, de cruzar fronteras, de empezar de nuevo, el oro puede convertirse en una ancla que te hunde. Es pesado, llamativo y a menudo ilíquido justo cuando más necesitas liquidez. ¿Qué salvó vidas en esa oscuridad? Documentos de ciudadanía, credenciales profesionales, idiomas hablados, redes de personas dispuestas a ofrecer refugio. Recursos que no podían ser robados de una maleta. El Holocausto dejó una lección que muchos inversores en oro no quieren escuchar. En la crisis definitiva, la supervivencia no proviene de lo que posees, proviene de a quién conoces, a dónde puedes ir y en qué te puedes convertir cuando llegas. El oro puede ayudarte a reconstruir tu vida después de la crisis, pero rara vez te salva la vida durante ella. Ahora avancemos hacia otro tipo de fracaso del oro. En China, durante la revolución cultural de las décadas de 1960 y 1970, el oro fue vilipendiado como símbolo de decadencia burguesa. Poseer oro podía marcarte como enemigo del pueblo, sujeto a persecución, humillación pública o algo peor. Las familias con oro lo escondían desesperadamente, pero su posesión podía destruirte si era descubierta. Y aun si lograbas mantenerlo en secreto, ¿de qué servía? La economía estaba colectivizada, los mercados estaban controlados, el comercio privado estaba criminalizado. El oro no tenía función en un sistema diseñado para eliminar por completo la riqueza privada. Mientras tanto, ¿qué protegía realmente a las personas? Las conexiones políticas, la lealtad al partido, las habilidades consideradas útiles para el Estado, la capacidad de navegar la ideología y evitar convertirse en un objetivo. En la China maoísta, el oro no preservó la riqueza durante la crisis. Simplemente permaneció oculto e inútil mientras la sociedad que le daba valor era desmantelada de forma sistemática. Las familias que salieron intactas no fueron las que enterraron oro en 1949, fueron las que se adaptaron, las que encontraron la manera de seguir siendo valiosas para el sistema que controlaba absolutamente todo. Pero avancemos a tiempos más modernos, para ver al oro fracasar de formas que resultan aún más relevantes hoy. En Zimbabue, durante la hiperinflación de los años 2000, el oro parecía que debía ser la salvación. El dólar zimbabuense se volvió inútil, con una inflación que alcanzó miles de millones %. El dinero llegó a valer menos que el papel higiénico, y aún así, el oro no salvó a los zimbabuenses comunes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no poseía oro, poseía una moneda que se devaluaba a una velocidad vertiginosa. Para cuando comprendieron que necesitaban oro, ya no podían permitírselo, y quienes sí tenían oro se enfrentaron a un nuevo problema. En una economía colapsada, convertir el oro en bienes utilizables era casi imposible. No había mercados de oro funcionales, no había comerciantes confiables, no había forma de dividir una moneda de oro en piezas lo suficientemente pequeñas como para comprar necesidades diarias. No podías entrar a una tienda con una moneda de oro y comprar pan. El tendero quería dólares estadounidenses o rands sudafricanos, monedas extranjeras estables que pudieran usarse de inmediato. El oro, pese a todo su valor teórico, era ilíquido justo cuando la liquidez era más necesaria. ¿Qué funcionaba de verdad? Moneda extranjera en denominaciones pequeñas, acceso a cuentas en el extranjero, conexiones con economías paralelas, habilidades que permitían ganar dólares directamente, como la programación informática o el trabajo para organizaciones internacionales. La posesión de oro en Zimbabue estaba reservada para los ya ricos, aquellos con suficiente excedente para comprarlo a tiempo y con suficientes contactos para, eventualmente, monetizarlo. Para la persona promedio que veía evaporarse sus ahorros, el oro no era accesible, no era práctico y no era la respuesta. ¿La lección? El oro protege la riqueza que ya tienes. Rara vez crea la que no tienes, especialmente cuando la crisis llega de forma repentina. Venezuela en la década de 2010 contó una historia similar. A medida que el bolívar colapsaba y la inflación se descontrolaba, los venezolanos buscaban desesperadamente refugio. Algunos compraron oro, pero la mayoría no podía permitírselo. Y quienes sí podían, descubrieron que el oro era difícil de almacenar de forma segura, imposible de gastar directamente y peligroso de transportar. Los criminales sabían que las personas con oro eran objetivos. Los asaltos a viviendas se volvieron comunes. Llevar oro significaba arriesgar la vida. ¿Qué funcionó mejor? Las monedas extranjeras, que podían almacenarse en la mente como una frase semilla y moverse a través de fronteras de manera invisible. Cuentas bancarias en el extranjero, abiertas antes de que los controles de capital lo bloquearan todo. La emigración, salir de Venezuela por completo para encontrar trabajo en Colombia, Perú o más lejos aún. Incluso las gallinas, que podían producir huevos para vender, superaron al oro para la supervivencia diaria, porque generaban valor continuo en lugar de permanecer inertes. El oro no fracasó porque perdiera valor, fracasó porque la infraestructura necesaria para usarlo de forma segura y eficiente se había derrumbado. El mercado del oro requiere seguridad, Estado de Derecho y mercados líquidos.
Elimina eso y el oro se convierte en una carga hermosa. Hablemos de algo que los inversores rara vez consideran. El oro no genera rendimiento. Simplemente está ahí. No produce ingresos, no crece, no se adapta. En entornos donde la producción importa más que la preservación, el oro es peso muerto. Después de la Segunda Guerra Mundial, las familias que se reconstruyeron más rápido no fueron las que tenían oro enterrado en sus jardines. Fueron las que tenían habilidades, educación y la energía para trabajar. Un médico podía ganar dinero. Un carpintero podía construir. Un emprendedor podía iniciar un negocio. El oro podía servir como capital inicial, sí, pero solo si podías venderlo con seguridad, solo si había compradores, solo si el precio era justo. Y en el caos de la posguerra, todas esas condiciones eran inciertas. Mientras tanto, un trabajador calificado podía empezar a generar ingresos de inmediato, construyendo riqueza desde cero mediante trabajo e ingenio. Este es el costo de oportunidad del oro. Cada dólar en oro es un dólar que no se invierte en activos productivos, que no se destina a desarrollar habilidades ni a construir redes de contacto. En entornos estables, el costo es aceptable. El oro es un seguro, pero en tiempos inestables, el seguro solo sirve si realmente puedes cobrarlo. Y la historia demuestra que eso está lejos de estar garantizado. Consideremos otro ángulo. El valor del oro es completamente social. Tiene un uso industrial limitado. No puedes comerlo, quemarlo para calentarte o construir seguros con él. Su valor existe únicamente porque los seres humanos acuerdan colectivamente que lo tiene. Pero los acuerdos colectivos pueden cambiar. Durante 5.000 años, el oro fue dinero. Luego, en el siglo XX, una por una, las naciones abandonaron el patrón oro. Primero de forma parcial y luego por completo. En 1971, cuando Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, el antiguo vínculo entre el oro y el dinero se rompió. El oro pasó a ser simplemente otra mercancía, cuyo precio ahora estaba determinado por la especulación, la demanda de joyería y el sentimiento de los inversores en lugar de por su papel como base del sistema monetario. ¿Qué lo reemplazó? El dinero fiduciario, respaldado por nada más que la autoridad del gobierno y la productividad económica. Y aquí está la realidad incómoda. Ese sistema, con todos sus fallos, ha funcionado 50 años. El dominio del dólar no se ha derrumbado, tampoco el del euro o el yen. Han sufrido inflación, sí, pero también se han adaptado, mientras que el oro se ha convertido en una inversión de nicho, no en el centro de las finanzas. El mundo siguió adelante sin el oro, y demostró que su supremacía nunca fue inevitable. Entonces, ¿qué ocurre si el acuerdo colectivo alrededor del oro cambia aún más? ¿Qué pasa si una nueva generación, criada con activos digitales, ve al oro como una reliquia? ¿Qué sucede si cambios tecnológicos, como la minería de asteroides, inunden el mercado de metales preciosos? ¿Y qué pasa si las alternativas sintéticas para la joyería y la industria reducen la demanda? Estos escenarios no están garantizados, pero son posibles, y la posibilidad basta para romper el mito de la permanencia del oro. Ahora abordemos el elefante en la habitación. Muchos defensores del oro señalan escenarios de colapso donde el oro brilla, caídas totales de la red eléctrica, colapsos monetarios, desintegración social. Y sí, en algunos de esos escenarios el oro tiene valor, pero la historia muestra que esos escenarios son sorprendentemente raros. Y cuando ocurren, el oro a menudo no es el protagonista. En las repetidas crisis económicas de Argentina, desde la década de 1980 hasta principios de los 2000, ¿qué realmente preservó la riqueza? Dólares estadounidenses, escondidos en casa o en cuentas en el extranjero. Bienes raíces, que conservaron su valor en términos de dólares mientras el peso se desplomaba. Negocios con clientes internacionales que pagaban en moneda fuerte. Familiares que habían emigrado y podían enviar remesas. El oro fue útil, sí, pero secundario. Era menos líquido que el dólar, más difícil de usar en transacciones diarias y más complicado de transportar si necesitabas marcharte. Los argentinos que mejor sobrevivieron fueron aquellos con estrategias diversificadas, no los que apostaron todo a un solo activo, incluso uno tan históricamente probado como el oro. Este patrón se repite en todas partes. En cada crisis moderna, los supervivientes están diversificados, tienen múltiples ciudadanías o la capacidad de emigrar, poseen activos en distintas jurisdicciones, tienen habilidades que se trasladan a través de fronteras, cuentan con redes de personas que pueden ayudarlos. Tienen algo de oro, sí, pero también efectivo, divisas extranjeras, bienes raíces, intereses empresariales y, lo más importante, adaptabilidad. El oro es parte de la solución, no la solución completa, y los inversores que lo tratan como la solución total, que ponen todos sus huevos en la canasta dorada, cometen el mismo error que quienes lo ponen todo en el dinero fiduciario, sustituyen una forma de fe por otra. Esto es lo que el oro no puede protegerte. La confiscación por parte de tu gobierno, la iliquidez durante una crisis repentina, los impuestos cuando intentas venderlo, el robo si lo guardas en casa, el riesgo de contraparte si lo almacenas en otro lugar,
el costo de oportunidad por no generar rendimiento, la irrelevancia si la sociedad deja de valorarlo, la impracticabilidad para las transacciones diarias, la vulnerabilidad si necesitas huir, la inutilidad si careces de otros recursos para reconstruir una vida. Estas no son hipótesis, cada una de ellas ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia. El oro ha fallado de todas estas maneras, dejando a personas que creían estar protegidas luchando por adaptarse. La verdad incómoda: el oro es una herramienta. Una buena herramienta cuando se usa correctamente, pero una herramienta no es una estrategia. Entonces, ¿qué te protege cuando todo falla? Lo mismo que siempre ha protegido a las personas: la diversificación entre clases de activos, geografías y monedas, habilidades que generan valor en cualquier economía, redes de relaciones confiables, múltiples planes y la flexibilidad para cambiar entre ellos, condición física y resiliencia mental, conocimiento que no puede ser confiscado, la capacidad de moverte si es necesario. Los supervivientes de la historia no fueron fanáticos del oro ni del papel moneda, fueron pragmáticos que entendieron que ningún activo es supremo, que las condiciones cambian y que la adaptabilidad supera a la ideología. Tenían algo de oro, sí, pero también tenían tierras, negocios, cuentas en el extranjero, habilidades profesionales y, lo más importante, la sabiduría para saber cuándo mantener y cuándo retirarse. Porque aquí está la lección final que debería perseguir a todo inversor. El oro ha sobrevivido 5.000 años, no porque sea invencible, sino porque ha sido parte de una estrategia diversa que siempre incluyó otros activos. Los comerciantes antiguos no solo poseían oro, poseían plata, tierras, barcos, relaciones comerciales y conocimiento de múltiples mercados. Los ricos medievales no solo enterraban oro, poseían propiedades, títulos, lealtades y posiciones en varios reinos. La supervivencia nunca ha dependido de un activo perfecto, ha dependido de una diversificación inteligente y la sabiduría para entender que lo que funciona en una era puede fallar en la siguiente. La mayor fortaleza del oro es también su mayor debilidad. No cambia, no se adapta, no crece, simplemente existe, bello e inerte, esperando que los humanos le asignen valor. Y cuando los humanos cambian de opinión, como ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir, el oro no se defiende, simplemente se queda ahí, reluciente e irrelevante, mientras el mundo avanza hacia lo que venga después. La pregunta no es si el oro fallará, ya lo ha hecho, muchas veces y de muchas maneras. La pregunta es si estás preparado para los contextos en los que vuelve a fallar, si has construido una estrategia capaz de sobrevivir no solo al colapso de la moneda, sino también a las propias limitaciones del oro. La historia nos muestra que la protección nunca se basa en una fe ciega en un solo activo, se basa en una evaluación lúcida de lo que funciona, cuándo funciona y qué hacer cuando deja de hacerlo. Cada crisis es una prueba, no de qué activo posees, sino de cuán bien has comprendido que todo activo tiene condiciones bajo las cuales falla. Los inversores que se preparan para el fracaso del oro no traicionan al oro, honran la verdadera lección de la historia, que la adaptabilidad es la única riqueza real. Así que la pregunta no es si deberías poseer oro, es si estás preparado para los escenarios en los que el oro no puede salvarte, cuando es confiscado, o inútil, o irrelevante, o simplemente una pieza más de un rompecabezas que aún no has terminado de armar. La historia no se repite, pero muestra el patrón. Ningún activo gobierna para siempre, ni la moneda, ni la propiedad, ni siquiera el oro. Los supervivientes siempre son quienes lo entendieron. Si esto desafió tus supuestos, suscríbete. A la historia no le importa lo que creas, solo le importa si estás prestando atención.